Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Jurídica, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y en esta ocasión les explicaré la relación entre lo natural y lo artificial en relación con la inteligencia artificial. Y es que lo natural es lo que existe de una manera directa en la naturaleza, con base en la capacidad de la naturaleza, gracias a la naturaleza, en la naturaleza, y lo artificial es lo que complementa lo natural y realmente es solo un complemento cuando es algo válido, de lo contrario es algo que afecta a lo natural. Y por ende lo artificial es la creación que se da por la capacidad humana para complementar lo natural. Si existe esa capacidad humana, hay una forma buena. De lo contrario, como ya he indicado, como indiqué, es algo que existe con la capacidad humana, con base en la capacidad humana para afectar lo natural. Entonces, si existe bien, si existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, con base en la diligencia, lo artificial complementa lo natural y de hecho se vuelve parte de lo natural en algunos casos. Por ejemplo, cuando el ser humano crea derechos y deberes, en última se basa en ideas que tienen en cuenta lo natural, pero no son exclusivamente lo natural, son también ideas basadas en lo artificial para precisamente mejorar lo natural cuando son ideas diligentes. Entonces, porque pues, de hecho son ideas diligentes, porque los derechos y deberes son algo diligente, porque son formas de mejorar la forma de la existencia del bien, son formas que mejoran la forma en la cual existe el bien, son formas de hacer el bien de una manera mejor, de una mejor manera. Y por esa razón, el ser humano se basa en la naturaleza, en la forma en la cual existe la naturaleza, en la dinámica de la naturaleza, en las leyes de la naturaleza, en las condiciones de la naturaleza, y busca mejorar el mundo, mejorar la naturaleza o mejorar el mundo que existe en relación con la naturaleza y en general mejorar el mundo que existe en relación con la humanidad, con la forma de la existencia humana, con el ser humano. Y por esa razón, por ejemplo, la creación de derechos y deberes como la justicia, como los relacionados con la justicia propiamente, los derechos y deberes en relación con la justicia, relacionados con la justicia, no son algo natural porque no es que naturalmente exista justicia, ¿cierto? Desde el punto de vista del derecho, pero sí es posible definir los criterios de la justicia complementando los criterios naturales del orden natural, es decir, los criterios de la naturaleza y de, por ende, su justo equilibrio, su justicia, la justicia natural, con elementos que hacen que precisamente exista el bien de una mejor manera, porque, por ejemplo, en las condiciones naturales, la coexistencia entre seres a veces genera daños, sufrimientos, etcétera, daños que son disminuidos, controlados e inclusive en algunos casos eliminados gracias a la aclaración de la forma del bien, es decir, gracias a la aclaración de cómo existen los derechos y deberes, es decir, gracias a la aclaración de cómo existe la justicia, porque si todo se basa en el orden natural, digamos que no es posible, es decir, no es posible una situación de coexistencia en el corto, mediano y largo plazo, porque en el corto y mediano plazo, en muchas ocasiones se afectará la vida de algunos seres, basadas en ese orden natural, basados en ese orden natural, mientras que en otros casos, cuando aplican los derechos y deberes, precisamente la coexistencia mejora y por ende, pues es posible la vida de varios seres, de los seres involucrados en cada situación relacionada con lo definido en el derecho, de una manera más bondadosa, de mejor manera, de una manera mejor de existir el bien, de una mejor manera en cuanto a la forma en la cual existe el bien. El bien existe de una mejor forma en relación con ello. Entonces, por ejemplo, es posible que no exista una visión exclusivamente de supervivencia y por ende de dominio de unos seres a otros, sino de coexistencia. Al menos en lo que depende, o propiamente en lo que depende del ser humano, de la participación humana dentro de la naturaleza. Y desde ese punto de vista, en relación con la inteligencia artificial, el ser humano si la hace bien, si la hace para el bien y propiamente si hace que exista bien en cada situación relacionada con el derecho, es decir, en cada ambiente donde apliquen derechos y deberes, es decir, en cada relación jurídica, es algo que precisamente mejora la forma de la existencia del bien y complementa la naturaleza, lo natural, y de hecho, como les decía, esto artificial se puede ir volviendo parte de lo natural
cuando se normaliza y propiamente hace parte de la cultura humana, o sea, del comportamiento humano, de la actitud humana permanente, cuando existe una conciencia y propiamente una aplicación permanente de los derechos y deberes, la relación del mundo en lo dependiente de lo humano mejora y por ende lo natural mejora. Claro, uno diría, pero sigue siendo artificial. Sí, los objetos son artificiales, pero en lo que interioriza, perdón, el ser humano, ya es algo natural porque el ser humano también no se parte de la naturaleza. Entonces, si nuestra cultura mejora, es decir, se incrementa nuestra diligencia, pues interactuamos de mejor manera y hacemos mejor el bien y hacemos por ende más bien. Y por eso la inteligencia artificial puede ser una forma para el bien o para el mal, puede ser una forma válida o inválida, culpable o válida jurídicamente, según la interacción entre lo natural y artificial en lo relacionado con lo humano. Y por ende la inteligencia artificial solo debe existir cuando es, perdón, una forma en la cual puede existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende cuando es una forma que optimiza, que mejora, que agiliza la forma en la cual se gozan los derechos y cumplimiento de los deberes, la forma en la cual, perdón, se gozan los derechos y cumplen los deberes, cuando es una forma que agiliza la forma del cumplimiento del derecho, es decir, la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, en lo que dependa de ella en cada relación jurídica con base en la forma en la cual exista dicho objeto, dicho producto, a la medida de la respectiva relación jurídica involucrada. Entonces, tenemos la capacidad de mejorar el mundo gracias al derecho. El derecho es algo muy importante porque aclara el bien. Entonces, entre más aclaremos la forma de la existencia del bien, es decir, entre más aclaremos la forma de los derechos y deberes y apliquemos ello, más existe el bien. Por ende, en lo natural, gracias a la coexistencia o complementación entre lo natural y lo artificial, gracias a la armonía de lo natural y lo artificial, gracias a que lo artificial existe de una forma buena y lo natural va mejorando en la forma de existir bien. O sea, lo natural también va existiendo de una forma buena, cada vez más buena. Y se va eliminando lo malo en lo posible, en lo diligente, de lo natural y por ende, y correlativamente de lo artificial. Es decir, en general, va mejorando el mundo relacionado con la humanidad, va existiendo más el bien y menos el mal, y por ende va existiendo bienestar. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, porque los principios del derecho son lo que indica cómo existen los derechos y deberes y si esto se aplica en relación con la inteligencia artificial, se conoce cómo se cumple con el derecho, cómo aplican los deberes y derechos frente a la inteligencia artificial y por ende se conoce cómo existe el bien en relación con la inteligencia artificial y esta formación está dirigida exclusivamente a abogados para que se vuelvan personas con maestría en el tema y por ende a la vez transmitan este conocimiento a los demás y por su parte para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Nuestra formación jurídica se dirige a abogados para que sea un ambiente de aclaración y de perfeccionamiento jurídico de ellos y a la vez para que ellos tengan la capacidad, después de formarse con nosotros, de transmitir este conocimiento a los demás en lo que dependa de cada abogado en sus relaciones con los demás y también para que los abogados, como líderes o personas directamente enfocadas en el campo de los derechos y deberes, vayan dominando esto cada vez más y por ende vayan aclarando cómo existe el bien de una mejor manera, de una forma cada vez más simple. Nosotros en Juridía nos encargamos de investigar y por ende de aclarar esto, de ir aclarando cómo existen los derechos y deberes, es decir, cómo se logran formas cada vez más fáciles del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en general y en relación con la inteligencia artificial, por ende, pero si a la vez los abogados nos complementan, pues entre todos construimos un mundo mejor, creamos un mundo mejor, logramos y por ende disfrutamos y en general hacemos un mundo mejor. Si entre todos me refiero a los abogados y también a los no abogados relacionados con los abogados, que se relacionen con los abogados. Les agradezco de nuevo por su atención, que estén muy bien, un fraternal saludo.